Amén. Bueno, entonces el tema de hoy, que es parte de la serie Los últimos tiempos, es la exposición número 7, el tema número 7, que se titula El rey regresa a conquistar. El rey regresa a conquistar, ¿no? Y vamos a ver que esto es una promesa que está a lo largo de las escrituras. Vamos a ver todo el contexto en el cual ocurre el regreso de Cristo a la tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a ver que su regreso y su regreso está explicitado y vamos a leer y estudiar tres pasajes clave, ¿no? Que tiene que ver con Zacarías 14, con Mateo 24 y con Apocalipsis 19, 11 adelante, ¿no? Que es precisamente nuestro objeto de estudio. Así que vamos a ver esos tres pasajes y por último las implicaciones, ¿no? Y bueno, hay bastante material que compartimos en base a varias fuentes que están aquí en la pantalla. Así que, bueno, eh, tratando de resumirlo gráficamente, esta es una imagen que me he prestado de un libro, Los últimos tiempos, de Jenkins y Lahey. Fíjense acá en la pantalla, aquí está la cruz. Antes de la cruz está toda la era pasada, el tiempo pasado, ¿no? En el Antiguo Testamento, desde la creación. Luego viene la caída, el diluvio, el llamamiento de Abraham. Luego, ustedes saben la historia del pueblo de Dios, de Israel en Egipto, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo son sacados. Luego Dios hace un pacto con ellos, con su nación, con Israel, el pacto que hace en Sinaí, luego de sacarlos de Egipto. Les da la ley, elige un pueblo, pero luego ese pueblo entra a la tierra prometida y Dios les dice, ¿no? De que un día van un día que si ellos se mantenían fieles al Señor, Dios los iba a bendecir, pero que si se apartaban, Dios los iba a maldecir. Y llegado el tiempo, todo eso se da apuntando a Cristo, todo el Antiguo Testamento. No es que cada pasaje del Antiguo Testamento habla de Cristo, sino que en general la trama que se trata del reino de Dios apunta a su rey, apunta a Cristo. Es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento están apuntando a la primera o a la segunda venida del Señor. Entonces, hace 2000 años llegó el Señor, el Cordero de Dios que se encarnó, fue a la cruz, murió y resucitó. A partir de eso se inicia la era de la iglesia, la era que estamos viviendo, compuesta por no solamente por el pueblo de Israel, sino la iglesia está compuesta por los creyentes, tanto judíos, pueden ser israelitas o judíos, y gentiles, ese es el misterio que estaba oculto, que creen en el Mesías. Esa es la iglesia, el plan de redención se abre a los gentiles y la iglesia está compuesta ahora por todos los redimidos en Cristo Jesús. Así que lo que falta por cumplirse es lo que está en Apocalipsis y es lo que hemos dicho, 7 años de tribulación o la 70ª semana de Daniel. Antes de ese periodo ocurre el arrebatamiento y hemos estudiado 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 1 Corintios 15, 51 al 58, ¿no? Que habla del misterio, que no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados y esperaremos a Jesús en el aire. Y una vez estando con él en el aire, él prometió en Juan 14, 1, 3, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si así no fuera, no les hubiera dicho, voy pues y voy a volver a llevarlos, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando la iglesia es arrebatada, es lo que hemos visto en la casa del Padre, como nos ha prometido en Juan 14, 1, 3, hemos visto el tribunal de Cristo, ¿no? A los creyentes y las bodas del Cordero. Eso pasa arriba, pero mientras tanto, esos 7 años es donde se desata la tribulación. Cuando hemos visto el rey juzga a los que se quedaron, los 7 sellos, las 7 trompetas y las copas de ira. Pero cuando y a la mitad de ese periodo se manifiesta el hijo de perdición, mejor dicho, se manifiesta aquel inicuo que está en 2 Tesalonicenses 2, que es el anticristo, ¿no? Ahí se manifiesta a la mitad, se hace adorar como Dios en el templo y empieza una persecución y siguen los juicios de Dios sobre esta tierra. A partir de la mitad de la semana 70, de los 3 años y medio hasta el final, es lo que se denomina la gran tribulación, ¿no? El día del Señor, ¿no? Y bueno, al final de ese periodo vemos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida. Y luego de la segunda venida vamos a ver el próximo domingo el milenio y el reino
eterno, ¿no? Esa es más o menos la secuencia eh, gráfica, la ilustración gráfica para que estemos más ubicados. Y todo esto tiene que ver, esta segunda venida y este rey que viene a conquistar, como he denominado o hemos denominado la lección de hoy, todo esto tiene que ver con la profecía dada a Daniel. Ustedes se acuerdan que ya hemos visto esta estatua y esta profecía es clave porque cuando Daniel estaba allá en el exilio, 400 a 500 años antes de Cristo, estaba en Babilonia, Israel había sido devastada, Jerusalén devastada, tanto el reino del norte como del sur, y Daniel está orando para que pasados los 70 años que el Señor había prometido en Jeremías, en Isaías, que iba a estar cautivo su pueblo, él se pone a orar. Bueno, eso vemos, esa oración, esa revelación de las 70 semanas, la vemos en Daniel 9. Pero antes, en Daniel 2, vemos que Nabucodonosor, que era el soberano de Babilonia, tiene un sueño y no se acuerda de ese sueño y llama a todos los sabios de su reino para que le interpreten el reino, el sueño. Ahora, todos esos sabios, adivinos de Babilonia, tenían todo un sistema de interpretación de sueños, pero el punto es que tú tenías que saber el sueño. Entonces, cuando tú les contabas el sueño, ellos tenían toda una simbología, todo un estudio, toda una sistematización de sueños y ellos podían supuestamente interpretar esos sueños, ¿no? En ese momento se hacía mucho énfasis en eso. Pero el punto es que Nabucodonosor sabe que ha tenido un sueño tremendo que lo aflige, pero no recuerda el sueño. Así que cuando él les llama, él dice, si no me interpretan el sueño, los voy a destruir, los voy a matar. Bueno, ellos dicen, ¿qué ha pasado acá? O sea, cuéntanos el sueño. Y él dice, ustedes me están poniendo, me están dando vueltas al asunto, yo quiero que me indiquen el sueño. Y ahí es donde emerge la figura de este profeta Daniel, el gran profeta Daniel, ¿no? Que estando él cautivo en Babilonia, eh, Dios le revela el sueño, ¿no? Él dice, cuando lo traen a él, porque ya era conocido por esa interpretación, porque también lo iban a matar, él era parte de los sabios, aunque estaba cautivo, era parte de ese grupo. Le llega la noticia que el rey ha dicho que iba a matar a todos los sabios, a todos los entendidos, incluido Daniel, ¿no? Y así que Daniel ora y dice, el Dios de los cielos nos va a revelar el sueño, ¿no? Y miren cómo Dios permite que Nabucodonosor sueñe, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, pero que no sepa el sueño, porque si hubiera sabido el sueño, los sabios de su reino hubieran inventado cualquier cosa y hubieran interpretado, pero lo grande acá es que Dios, que es soberano sobre todo, permite que él se haya olvidado el sueño, y es Daniel quien le cuenta el sueño, ¿no? De manera sobrenatural. Y ahí Daniel le cuenta de que su sueño correspondía a una estatua, ¿no? Que está acá. Y le dice, entonces fueron desmenuzados, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Perdón, acá, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿no? Sueña toda esta estatua que luego tiene relación con Daniel 8. Estos animales que ven aquí a la derecha tienen relación con otra visión de Daniel en Daniel 8. Estabas mirando, rey Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, fíjense cómo le da la interpretación Daniel, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino. Y ahí él empieza a interpretar el sueño. Ahora, el punto de esta historia, que la traigo a colación ahora en la introducción, es que a través de este sueño, la interpretación de Daniel, Dios nos muestra lo que va a ser hasta el final de los tiempos, los reinos que van a haber, los reinos prominentes, obviamente, y relacionados a Israel, que van a haber hasta el final de los tiempos, ¿no? Así que
Esto se complementa con Daniel 8, como les decía, con la figura del león en el caso de Babilonia. Y precisamente estos reinos que Daniel empieza a interpretarle, tú eres la cabeza de oro, rey, a partir del sueño, obviamente, los reinos a partir del sueño, antes hubo el imperio egipcio, ¿no? Pero a partir del sueño, fíjense, es Nabucodonosor la cabeza, es el reino babilónico que había llevado cautivo a Israel, al reino del sur, ¿no? Primero fueron los asirios y luego Babilonia, que se constituye allá donde es el actual Irak, en un poderoso imperio, ¿no? Que tal vez cuya grandeza es difícil de igualar. Pero luego de Nabucodonosor y de Babilonia, vemos emerge repentinamente como un leopardo el imperio, como un oso, mejor dicho, el imperio medo-persa, ¿no? El imperio medo-persa. Por eso que Daniel forma parte de Babilonia y luego cuando vemos en Daniel 8 y 9, él ya está con el rey Darío, que ya era parte del imperio medo-persa, ¿no? Los persas que son de Irán, ¿no? Babilonia queda aproximadamente geográficamente en actual Irak y los persas obviamente están en la parte de Irán. Pero este es un reino que apareció repentinamente, ¿no? Y que Daniel también lo profetizó con la visión de la pared. Y luego de ese imperio, ¿no? Que es su pecho y brazos de plata, aparece otro que rápidamente como un leopardo, que es el imperio griego, al mando de Alejandro el Grande, Alejandro Magno el Grande, ¿no? Que conquista todo el Mediterráneo, toda esa cuenca que hay entre África, Asia y Europa, ahí por el mundo conocido en ese entonces. Y Alejandro conquista todo eso rápidamente, rápidamente, a la edad de 33 años dominó el mundo, ¿no? Y bueno, también murió repentinamente. Y bueno, Alejandro tuvo un plan de helenización, de ahí viene, es decir, y unificó toda la lengua y la cultura ahí en la cuenca del Mediterráneo. Y luego él murió y su reino fue dividido en 4 partes. Y luego de ese imperio, que abarca del 331 al 168 antes de Cristo, viene las piernas que son de hierro, que corresponden al imperio romano, ¿no? Que emerge con fuerza y con auge sobre el imperio griego en el año 168 hasta el 476 después de Cristo, cuando este reino se divide. Por eso las dos piernas de hierro se dividen en Occidente y en Oriente. Es en el contexto del imperio romano y de esta cultura greco-romana que tenemos el Nuevo Testamento, en el cual Jesús viene en época del imperio romano, que estaban dominando sobre Israel. Es decir, cuando el Señor Jesús viene, Israel no era autónoma, no era poderosa como la época de David, de Salomón, sino que estaba bajo el yugo romano, bajo como una colonia romana, así como nosotros en América, en Sudamérica y en Bolivia en particular estábamos bajo el imperio español hace unos años atrás, hace unos siglos atrás, ¿no? Así Israel en ese momento, hace 2000 años, estaba bajo el imperio romano, ¿no? Y la lengua que dominaba, los romanos habían mantenido la cultura griega, el arte, eh, la lengua, ¿no? Los romanos hablaban latín, pero el idioma internacional era el griego y por eso el Nuevo Testamento se escribe en ese idioma, ¿no? Así que eso es, fíjense, exactamente coincide el sueño de Nabucodonosor con los reinos que iban a venir. Y por último, él ve también parte de la estatua, 10 pies mezclados entre barro y hierro, es decir, hierro, la prolongación del imperio romano, y barro, que algunos, bueno, dicen que va a ser una coalición, ¿no? De reinos, y bueno, probablemente no sabemos qué serán esos 10 dedos o qué reinos o países, si son islámicos. Muchos dicen que la prolongación del imperio romano está en la Unión Europea y es probable, ¿no? En el antiguo mundo, porque ahí fue el foco del imperio romano en Europa. Así que lo que esperamos es esa coalición, ¿no? Y por eso es que hemos visto de ahí Apocalipsis 13, cuando estudiamos el anticristo, que es similar a este dragón y que tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos, 3, y de esos 3, uno que se emerge, ¿no? Es el anticristo que emerge y se levanta en esa última coalición temporal antes de la venida del Señor. Y por último, el sueño era una roca que destrozaba la imagen y se herejía definitivamente. Así que ya desde Daniel vemos que la Biblia nos muestra
a grandes rasgos y a detalle lo que va a ser la historia de este mundo hasta el fin de los tiempos. Al Señor no hay nada eh, que le sorprenda, ¿no? Y como ustedes saben, cada reino que ha existido en la tierra, cada imperio, quiere imponer su hegemonía y se caracteriza por su poder económico y su poder militar, ¿no? Bueno, por ejemplo, muchos llaman en este mundo al imperio, ¿no? Lo llaman a Estados Unidos, pero no se asemeja en cuanto a influencia, a lo menos geográfica, militar, a estos imperios que han dominado realmente hegemónicamente al mundo, ¿no? Hemos tenido intentos hace poco, la Primera, la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los nazis en Alemania queriendo dominar ahí Europa y parte del mundo, pero no con el éxito de estos imperios. Pero el punto es de que todos estos imperios emergen presión y dominio sobre el resto, ¿no? Y eran autoritarios. De hecho, la era que estamos viviendo actualmente, la era de la democracia, que no tiene más de 200 años en el mundo, es una excepción a lo largo de la historia. Toda la historia ha estado caracterizada por reyes, por soberanos, por dictadores que han reinado sobre muchos imperios, ¿no? Así que el concepto de democracia moderna que tenemos actualmente es una excepción en la historia del mundo y bueno, y va a llegar a su fin cuando venga el anticristo y bueno, cuando llega el verdadero soberano rey de reyes, que es el Señor Jesucristo. Y cada reino, incluso los reyes, presidentes, gobernantes actuales, prometen prosperidad, prometen paz. Las Naciones Unidas prometen paz y prosperidad para este mundo, pero todos han fallado, todo sistema político ha fallado y todo sistema económico también falla. Vemos tanta pobreza, tanta guerra, tanta hambre, ¿no? Guerras, pestes, todo lo que vemos no es suficiente para dar satisfacción a todo el mundo. Así que si nosotros ponemos o si el mundo está poniendo su esperanza en los gobiernos humanos únicamente, pues obviamente, como ha ocurrido a lo largo de la historia, se van a llevar una gran decepción. Y por eso es que nosotros como creyentes ponemos nuestra esperanza no se encuentra en arreglar el mundo. El mundo no va a ir de mejor, ¿no? De peor a mejor, sino va a ir de peor en peor conforme se acerca el último tiempo. Nuestra esperanza no está en conquistar al mundo, entrar al reino de Dios ahora, en copar los medios de comunicación, en meternos a la política, en cambiar al mundo. No, el mundo se va a poner cada vez peor. Nuestra esperanza está en el regreso de Jesucristo, porque Él es esa roca que va a destruir todo el sistema humano y va a establecer su reino para siempre. Él va a traer verdadera justicia, paz y prosperidad a este mundo, como vamos a ver en esta lección y sobre todo a la próxima. Así que la segunda venida, la que esperamos, cuando Él pone fin a la historia de la humanidad, es uno de los eventos más mencionados en la Biblia. Fíjense, esta doctrina está presente en varios salmos y en los profetas del Antiguo Testamento. Al final vamos a ver, si el tiempo nos da, un salmo que habla de esto, ¿no? También vemos que la segunda venida se menciona solamente en el Nuevo Testamento en 321 referencias, ¿no? Uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento enseña esta doctrina de la segunda venida de Cristo. La doctrina está presente en cada capítulo de Primera y Segunda Tesalonicenses, que es de los libros más tempranos de la Biblia, es decir, ya los primeros cristianos, ya la iglesia primitiva tenía conciencia y conocimiento de esta doctrina de la segunda venida. Todos los 9 autores del Nuevo Testamento nos hablan de esta doctrina en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos los autores hablan de esta doctrina y 23 de los 27 libros nos hablan de la segunda venida. Es la segunda doctrina más mencionada o referida en el Nuevo Testamento luego de la salvación. Así que miren la importancia que tiene, ¿no? Por eso es que es bueno y es necesario y es oportuno, más en estos tiempos, estudiar acerca de la segunda venida y de los últimos tiempos. Pero también
Tenemos doctrinas y sucesos que dependen de la segunda venida. Es decir, esta doctrina desencadena otras enseñanzas y sucesos. Por ejemplo, la resurrección de los muertos que vemos a futuro no sería posible sin la segunda venida. Estamos hablando de los muertos de toda la historia, ¿no? El juicio final tampoco sería posible sin la segunda venida del Rey a juzgar. La victoria final de Cristo sobre Satanás no sería posible sin su segunda venida, ¿no? Las promesas y la fidelidad de Cristo, cuando Él nos dijo en Juan 14:3, vendré otra vez, están en juego. Es decir, creemos en esta doctrina porque el enemigo que es Satanás tiene que ser vencido y los enemigos del pueblo de Dios tienen que ser vencidos. Y porque la honorabilidad de Cristo, la palabra de Cristo está en juego. Él prometió volver otra vez y Él lo va a hacer. Así que Dios quiso que su iglesia estuviera motivada hacia la santidad, la evangelización y las misiones por el estudio de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina, esta esperanza de la segunda venida del Señor nos motiva hacia la santidad y el evangelismo, ¿no? Y seguimos aquí en el contexto. La segunda venida es diferente al rapto o arrebatamiento que hemos visto en la segunda lección. Hemos dicho que el rapto, Cristo viene en el aire y regresa al cielo, en tanto que la segunda venida que vamos a ver hoy, Cristo viene a la tierra a morar y a reinar. En el rapto, Cristo reúne a los suyos y en la segunda venida los ángeles reúnen a los elegidos. No es Cristo, sino los ángeles. En el arrebatamiento Cristo viene a recompensar a su iglesia, pero en la segunda venida Cristo viene a juzgar al mundo. En el rapto, la resurrección de los que han muerto en Cristo es prominente. En la segunda venida la resurrección no es mencionada, eso es un suceso posterior. Los creyentes abandonan la tierra en el rapto, en la segunda venida no, los incrédulos son sacados de la tierra en el juicio de los cabritos y las ovejas. Y los creyentes vuelven a la tierra. Los incrédulos permanecen en la tierra, en el rapto está implícito porque la iglesia es arrebatada, los incrédulos permanecen en la tierra. Y en tanto que en la segunda venida los creyentes vuelven a la tierra y permanecen en la tierra, no son sacados de la tierra. En el rapto no se menciona el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, y en la segunda venida sí se menciona que Él viene a establecer su reino. Y los creyentes recibirán cuerpos glorificados en el rapto, en el arrebatamiento, mientras que en la segunda venida nadie recibirá cuerpos glorificados. Son dos sucesos diferentes que nosotros hemos ubicado el rapto aproximadamente, diríamos, al menos 7 años antes que la segunda venida, ¿no? Y hemos dicho que también algunos tienen estos eventos como juntos al final de la tribulación, pero bueno, ya hemos explicado por qué no. Hemos dicho que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Pablo en Tito 2:13. Es una esperanza bienaventurada. Tenemos esperanza. ¿Por qué sería esperanza? ¿Por qué? Porque esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira de Dios que se va a desatar sobre el mundo en el periodo de la tribulación, en Apocalipsis 6 al 18, es un periodo de ira, de juicio, y la iglesia, nosotros estamos libres de la ira de Dios, ¿no? Por eso es una esperanza bienaventurada, si no, no sería esperanza, ¿no? Y el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, que hemos mencionado que es de los libros más tempranos y que habla a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser sujetos a la ira de Dios. Así que son dos eventos diferentes, aunque relacionados, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Nuevamente, la iglesia ya ha sido arrebatada, en el cielo se da el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, es lo que hemos visto el anterior domingo, ¿no? Cuando nos casamos con nuestro novio, que es Cristo, como iglesia. Eh, Eso está pasando en el cielo, pero en la tierra la tribulación se ha desatado y está próxima a concluir. Eso es lo que está pasando en la tierra. La tribulación se ha desatado y está próxima a concluir. ¿Y qué es lo que está pasando en la tierra? Se ha desatado la gran ira de Dios, como ya hemos visto, 7 sellos, 7 trompetas y copas. El anticristo se ha revelado obligando a los moradores de la tierra que tienen la marca de la bestia a adorarlo como Dios a la mitad de los 7 años. Y no lo adoran solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
¿no? Va a haber convertidos en medio de la tribulación, ¿no? Y el anticristo va a controlar a este mundo. Y si hay un periodo en el cual se puede cumplir y dar un control mundial, es este, por toda la tecnología, por la unión política, religiosa, tecnológica, económica que hay en este mundo, ¿no? Y el anticristo lo va a hacer. Pero también vemos que al final de ese periodo el sistema político y religioso ha sido destruido. Eso lo vemos en Apocalipsis 17 y 18, cuando la gran Babilonia que representa este sistema es destruida, no es juzgada. Y también al mismo tiempo, al final de la tribulación, el escenario de Armagedón está listo. Armagedón es en la llanura de Megiddo, que está a 100 kilómetros de Jerusalén. Es tal vez la palabra, la batalla, el sitio más mencionado a lo largo de la historia. Hay películas incluso de Hollywood que mencionan Armagedón. Es tan famoso. Ahí, por ejemplo, Gedeón venció a los madianitas. Ahí Císara, Débora venció a Císara, ¿no? Ahí se dieron grandes batallas en el pasado y se dará la última gran batalla en el futuro. Y en Armagedón, eso vemos como vamos a ver hoy día, los ejércitos enemigos de Dios y de su pueblo están dispuestos y son impulsados por la Trinidad satánica que está en la tribulación, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta y sus demonios, son impulsados a rodear Jerusalén y atacarla. Eso es lo que dice Apocalipsis 16, 13, 14, dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, ¿no? El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, y de la boca del falso profeta, fíjense, la Trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Va a haber una batalla al final de la tribulación. Por eso es que esto se da en Armagedón, que es en Jerusalén. Por eso es importante Israel, Jerusalén, dentro de la profecía bíblica, como geográficamente, ¿no? Así que, bueno, este es el contexto, ya está el escenario puesto, la tribulación se ha desatado y esto es futuro todavía, ¿no? Pero nos estamos ubicando en el contexto de la segunda venida, ¿no? La ira de Dios, ya está el anticristo, y ha sido juzgado el sistema político y religioso en el sentido que ha sido destruido, y en su última rebelión, en su último esfuerzo por rebelarse contra Dios, esta Trinidad satánica no se cansan, a pesar de que ha sido destruido el sistema político religioso, no se rinden y se reúnen los reyes de la tierra, los reyes del norte como Gog y Magog, esa profecía está en Ezequiel 37, 38, 39, se reúnen en torno a Jerusalén, y para destruir al pueblo de Dios y a los que estén ahí vivos todavía y a creyentes, obviamente, ¿no? Porque la tribulación tiene un propósito de volver a Israel, como vamos a ver más adelante, hacia Dios. Así que en su último intento, Satanás y esa trinidad satánica y quieren enfrentar al mundo con el pueblo de Dios. Y es en ese contexto que vemos la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, y eso está en Apocalipsis 19. Pero antes de llegar a Apocalipsis 19, vamos a ver pasajes previos que nos hablan de esta segunda venida ya en el Antiguo Testamento, como hemos visto en la introducción. Así que su regreso, la segunda venida, se va a dar al Monte de los Olivos que está en Jerusalén. Y esa profecía la vemos en el libro de Zacarías. Y vamos a ver cómo ahí Dios y Jesús imparten juicio contra sus enemigos. Zacarías 14, 1 al 5 dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Por eso es que en la Trinidad también divina podemos llamar a Jesús también Jehová. Jesús es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová,
¿no? Son tres personas diferentes, un solo Dios, pero es posible llamarles con ese nombre. Y vemos que en Zacarías, Zacarías está también, al igual que Daniel, en el exilio, ve una visión. Todo Zacarías habla de la restauración de Israel, habla de la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Y la segunda cosa que habla Zacarías, que nos muestra Zacarías en este libro profético del Antiguo Testamento, es la restauración de Jerusalén. Y acá vemos cómo en esta profecía que tenía un cumplimiento inmediato en ese tiempo y futuro, vemos cómo predice que el Señor va a volver, va a bajar al monte de los olivos, ¿no? Con todos los santos, y va a vencer a sus enemigos, a aquellas naciones, ¿no? ¿Y por qué es importante esta referencia al Monte de los Olivos? Porque si nosotros vemos en Hechos 1:11 al 12, cuando Jesús es llevado al cielo en su ascensión, los ángeles le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los olivos. El olivar es lo mismo que el monte de los olivos, ¿no? De donde vienen las aceitunas, seguramente había muchas aceitunas ahí. Así que, bueno, vemos que Jesús es ascendido desde el monte de los olivos al cielo, y cuando Él vuelva en su segunda venida, va a volver al mismo lugar, ¿no? La invasión a Jerusalén será interrumpida por el regreso de Jesús. La batalla de Armagedón está armada, quieren invadir Jerusalén, pero Jehová, Jesús, baja, ¿no? Y vence a los enemigos, interrumpe ese ataque contra Jerusalén. Jesús desciende y regresa al mismo lugar donde ascendió a los cielos, es decir, al monte de los olivos. Fíjense esa similitud, esa concordancia perfecta que hay en las escrituras, porque son inspiradas por Dios. Y para que tengan una idea dónde está actualmente el monte de los olivos, esto es actualmente, ¿no? Cerca, frente a Jerusalén, ¿no? Y bueno, obviamente es un monte, y ahí el Señor fue ascendido, y dice que cuando Él venga, según Zacarías 14, eso se va a partir al medio, va a haber señales en el cielo, como vamos a ver más ahora en Mateo, y ahí va a regresar el Señor. Por eso es que toma siempre importancia Israel y Jerusalén, sin entrar a extremos y sin entrar a teorías conspirativas y a fanatismos, ¿no? Pero tiene un plan, o sea, de la noche a la mañana Israel vuelve a su tierra después de 2000 años, en 1948, y retoma Jerusalén en 1967, ¿no? O sea, geográficamente Dios tiene todavía un plan con esta nación, ¿no? Ahora, nosotros somos como iglesia el Israel de Dios, compuesto por los creyentes que ponemos la fe en Cristo, pero Dios va a tener un plan con el Israel étnico, y va a hacer que se vuelvan a Él. Así que esto es el Monte de los Olivos. Y también en Zacarías vemos: un remanente judío creerá en Jesús y será limpiado de su pecado. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la tribulación. Veamos en Zacarías 12, 8, 10. Dicen: aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es algo que todavía no se ha cumplido, por eso lo esperamos todavía, es una profecía a futuro, ¿no? Dice que luego de este periodo de guerra, de aflicción, mirarán a quien traspasaron, es decir, a su Mesías. Recién caerán en cuenta que Jesús es su Mesías. Y miren lo que dice Zacarías 13, 1 y 9. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Durante la tribulación, 2/3 del mundo mueren, y obviamente también de judíos, pero hay una parte, un remanente que va a ser refinado. Y este remanente invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Y es en este periodo cuando Israel va a volver su mirada a su Mesías.
Así que el remanente de los judíos, es decir, los que queden vivos, lamentarán profundamente haber malinterpretado las profecías y pruebas acerca de su Mesías. El mismo Zacarías 9:9 decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense, 500 años antes de Jesús, aquí Zacarías profetizó que su Mesías iba a entrar en un asno, en un pollino, y eso se cumplió en el Domingo de Ramos, que recordamos, una semana antes de la resurrección de Cristo, ¿no? Cuando Jesús entra y lo aclaman: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijeron un domingo, pero cuando vieron que lo apresaron y lo tomaron los romanos, ese mismo pueblo se olvidó de su Mesías y dijo: crucifíquenle, crucifíquenle el siguiente viernes. Así que ellos no creyeron en su Mesías, pero en este periodo futuro de aflicción, en la tribulación, cuando Jerusalén esté sitiada, ellos van a volver su corazón a su Mesías. Se arrepentirán de su incredulidad y aceptarán que Jesús era y es su Mesías. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Dice, cuando habla de este paréntesis que es la iglesia, de este plan, este misterio que es la iglesia compuesta por gentiles, eh, eh, que son injertadas a la raíz que es Israel. Dice, luego de este periodo de la iglesia, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Sión es otra referencia, es un nombre sinónimo de Jerusalén. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que el rey viene, y es lo mismo que vemos en Salmo 14:7, ¿no? Entonces, lo que vemos en Zacarías es esa promesa de restauración de Jerusalén, de Israel, y el reconocimiento de su Mesías. Entonces mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán y se lamentarán, pero reconocerán a su Mesías, y todo Israel será salvo. Entonces, la primera referencia de la segunda venida, la primera certeza que vemos bíblica, es que Él va a regresar al Monte de los Olivos, al lugar donde fue, descenderá al lugar de donde fue tomado al cielo, de donde ascendió al cielo. La segunda referencia que vemos sobre su segunda venida es que todo ojo lo verá. Y eso está en Mateo 24, cuando Jesús habla de los últimos tiempos. Mateo 24, 27, 31 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Fíjense, va a haber señales cósmicas, cataclismos cósmicos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y parte de las estrellas, los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, no solo Israel, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán todas las tribus de la tierra al Hijo del Hombre viniendo. Esta es la segunda venida, todo ojo lo verá. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Fíjense, acá son los ángeles que juntan a sus escogidos. En el arrebatamiento es Cristo mismo que junta a su iglesia, a sus escogidos. Y estos ángeles en la segunda venida juntarán a los escogidos que hayan quedado en la tribulación, que se hayan convertido en la tribulación de Israel y también gentiles, los juntarán en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otros. Y eso es lo que dice Apocalipsis 1:7. Al inicio del libro de Apocalipsis, Juan dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron, su propio pueblo y todos los linajes de la tierra, todos somos culpables de su muerte. Todo el mundo se va a lamentar cuando vean al Hijo de Dios viniendo en su segunda venida. Ahora fíjense, nadie que esté vivo en ese momento en el planeta se perderá el glorioso regreso de Jesús, ya sea que reciban castigo los cabritos o bendición las ovejas, los que se hayan arrepentido, pero nadie se perderá. Todo ojo verá la segunda venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su regreso no pasará inadvertido, lo verán millones. Imagínense, con toda la tecnología que hay ahora, redes, no solo pueden verlo directamente, sino también
por los medios de comunicación, las redes sociales y qué más habrá, ¿no? Así que vemos que Él regresará tal como lo prometió. Él prometió regresar en Juan 14:1-3. Él prometió volver aquí en Mateo 24 y Él regresará. Esa, por eso es que Lutero decía, solo hay 2 días, este y aquel día. Este es aquel glorioso día en el cual Él retorna. Acá sí que no hay ninguna discusión, no hay ninguna controversia. Todos los cristianos, todo creyente verdadero, sin importar las diferencias de interpretación secundaria respecto a los hechos escatológicos de los últimos tiempos, todo creyente verdadero cree en la segunda venida y cree que todavía no ha ocurrido. La segunda venida de Cristo no ha ocurrido. No es que ha sido espiritual, como luego se han inventado los testigos de Jehová o cuando han fallado en sus predicciones, como también lo han hecho otras sectas como los adventistas del séptimo día y otras sectas que juegan con esto, ¿no? Todavía no ha ocurrido, porque dice claramente que todo ojo lo verá y no hay ningún registro de la segunda venida de Cristo todavía. Es un evento futuro y viene primero la tribulación sobre esta tierra. Ahora, vamos ahora a nuestro pasaje central. En su regreso, Él regresa con toda su gloria. Y digo pasaje central porque estamos poniendo más énfasis en el libro de Apocalipsis. Hemos visto el pasado domingo Apocalipsis 19:1-10, cuando habla de las bodas del Cordero, e inmediatamente cuando Él se dispone a bajar con su novia, a darla a conocer al mundo, también antes Él viene a conquistar. De novio se viste en guerrero y baja y se manifiesta. Y eso es lo que dice Apocalipsis 19:11-16. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjense, y los ejércitos, antes de continuar, él baja en un caballo blanco. Ahora, entiendan que la simbología que usa Juan en ese momento era propia de ese tiempo del siglo I, ¿no? Acostumbraban los conquistadores romanos, cuando volvían de victoriosos de una batalla, entrar a Roma en un caballo, en un corcel blanco, ¿no? Por la vía sacra, y llegaban hasta cierto lugar ostentando su victoria, ¿no? Y esa es la figura que usa acá de ese tiempo Juan, ¿no? No es que literalmente venga necesariamente en un caballo blanco, no sabemos cómo, el punto es que viene victorioso, ¿no? Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que es el Señor Jesús, y con justicia juzga y pelea. Ah, viene a pelear, viene a juzgar, no como en su primera venida, como vamos a ver más adelante, ¿no? Sus ojos sus ojos eran como llama de fuego, todo lo examina, todo lo ve, no hay nada que se oculte a los ojos de este gran conquistador, ¿no? Es la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo en su divinidad, en su deidad. Y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Él viene con como rey esta vez, ya no viene con corona de espinas como en su primera venida. En su primera venida vino como un corderito manso, ahora viene con un corderito manso, ¿no? Montado en un pollino, pero en su segunda venida él viene con espada, en caballo y a juzgar. En su primera venida le pusieron una corona de espinas, en su segunda venida él viene con corona, diademas, con coronas reales. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No sabemos qué nombre es, hay misterios que no conocemos. Y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y eso tiene, vamos a ver, no tanto relación como Cordero inmolado cuando él murió en la cruz, sino por el juicio que trae, por la victoria que trae sobre sus enemigos. Y su nombre es, dice Juan, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es una terminología que usa Juan también en el principio del verbo, el verbo, la palabra de Dios o el Verbo de Dios en Juan 1:1, ¿no? Es una clara referencia a Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, ¿no? Y limpio. Y en los mismos caballos
que el conquistador, que el rey. Por eso denominamos esta lección, el rey viene a conquistar, viene en caballo. Y está claro que por lo que vimos en Apocalipsis 19, 1 al 10, los que están vestidos de lino fino son su iglesia, porque están vestidos de la justicia de Cristo, de las obras que hacen gracias a la justicia de Cristo. Están vestidos de la justicia de Cristo. Es su iglesia. Son los santos del Antiguo, también son los santos del Antiguo Testamento. También son los ángeles. Y también son los que han salido de la tribulación. Viene con todos sus ejércitos, con todos sus hijos, como su comitiva. Pero es Él quien pelea, no somos nosotros, no seremos nosotros. Basta Él va a pelear. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Con su palabra va a juzgar a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Fíjense, con una lanza traspasaron su costado, como cuando Él fue a la cruz. Pero ahora Él trae una barra de hierro a traspasar a este mundo, a traer juicio. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él va a agitar, Él va a pisar el lagar del vino de la ira de Dios. Va a aplastar a sus enemigos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un nombre glorioso. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que vimos al inicio la estatua de Nabucodonosor. Es esa roca que se impone sobre todos los reinos y reyes de esta tierra. Isaías 63 nos anticipó esto, también dice así el profeta Isaías, 800 años antes de Cristo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Fíjense que esos vestidos rojos son de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. La sangre que Él trae con su ira. Así que esta segunda venida es para conquistar, es para vencer, ¿no? Es la culminación de toda la historia humana, de esa imagen de Nabucodonosor. Ahí acaban los reinos de la tierra y Él va a venir como hemos dicho ya, a juzgar, a pelear. Ya no va a estar como un corderito manso, como lo vemos reflejado en Isaías 53, sino Él viene a derramar su ira ya en Isaías 63 y aquí en Apocalipsis 19:11. Él resaltará su soberanía absoluta sobre todos los reinos y reyes de la tierra. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que viene a juzgar. Así que esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Rey de Reyes. Y seguimos, no solo se manifiesta y todo ojo lo ve, sino que ejerce una victoria final. Seguimos con Apocalipsis 19, 17 al 21 ahora. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Está hablando de carnes, de cuerpos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. La bestia es el anticristo, como vemos en Apocalipsis 13. Y vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos que él había juntado en la batalla de Armagedón, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, porque Jesucristo interrumpe esa invasión a Jerusalén y ahora quieren enfrentarse a Cristo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, es decir, contra nosotros, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, ¿no? Fíjense, son apresados la bestia, el falso profeta y a todos los que han adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la primera referencia al lago eterno de fuego. Fíjense que esta referencia destruye la falsa doctrina de la aniquilación que enseñan los testigos de Jehová, los adventistas y otros, que dicen que cuando tú mueras, y si mueres sin Cristo se acaba y no hay más. No, hay una condenación eterna. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de la carne de ellos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. En su primera venida él vino a salvar, expresó gracia y misericordia. En su segunda venida él viene a matar a sus enemigos, a vencerlos, a conquistarlos, ¿no? La gran cena de Dios va a ser tal mortandad que él va a vencer con su boca, no va a levantar con su espada de su boca, va a vencer a estos enemigos. Va a ser tal mortandad que las aves del cielo van a comer, se van a reunir ahí los cuerpos. ¿Y saben qué? Ahí en esa llanura de Megiddo, en Armagedón, que es el lugar más famoso de la tierra, todos los que estudian no solo profecías, sino guerras, y saben que ese es el lugar más de guerra más famoso. En ese lugar es donde se juntan todas las aves que migran de Europa a África y al revés. Así que va a haber muchas aves, muchos buitres que probablemente en ese tiempo se alimenten de la mortandad que va a haber en ese momento, de ese holocausto que va a haber ahí, que se llama la gran cena de Dios. Eso también lo dijo Judas, en Judas 14:15, en referencia a la profecía de Enoch. Él dice: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él. Así que eso también está profetizado. Él viene a hacer juicio. Estos versículos reflejan un holocausto espeluznante que no tendrá paralelo en la historia. Es la cúspide, es el apogeo del día terrible del Señor, ¿no? Es el día terrible del Señor donde pone fin a la historia humana. El juicio ha llegado a su acto final y el Señor va a juzgar y después Él va a establecer su reino eterno, soberano, en su reino terrenal, según la imagen que hemos visto en la imagen de Nabucodonosor, la interpretación de Daniel 2. Él establece un reino eterno, terrenal y luego eterno, ¿no? Que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Así que fíjense cómo tan nítidamente nos relata la palabra de Dios su segunda venida. Así que algunos pasajes finales brevemente ustedes pueden repasar. Por ejemplo, el Salmo 2 nos habla de esta segunda venida, porque dice, y de esta victoria final, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjese el Mesías diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre Jerusalén, mi santo monte. Fíjense, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es en referencia al Mesías. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en su segunda venida le va a entregar las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro. Fíjense, tal cual Apocalipsis 19. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijo de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Como habla acá del Hijo con su ira, fíjense: bienaventurados todos los que en él confían. E Isaías 11 nos habla de una promesa futura que vamos a ver más a detalle el próximo domingo, Dios mediante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el pasado de David. Del tronco de Isaí un vástago retoñará sus raíces, descendiente de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Fíjense, con la vara de su boca. Apocalipsis dice: con la espada de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad. Isaías también anticipaba este glorioso día. Así que podemos concluir que este rey viene a conquistar, a juzgar y a reinar. Y ahora, para terminar, algunas palabras finales. Jesucristo, que es Dios,
es y ejerce tanto misericordia como juicio. Es misericordioso, es paciente y misericordioso. Claro que sí, estamos todavía en ese tiempo. Pero el amor y la misericordia y la paciencia del Señor para con el mundo incrédulo y blasfemo tendrá un límite. No será para siempre, tendrá un límite. El tiempo se acaba. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay tiempo para que el mundo se vuelva a Él y los pecadores y blasfemos se arrepientan y busquen a Él y no más bien se enorgullezcan de pecar contra Él. Pero este Jesús, este Dios, no solo es amor, no solo es misericordia. Si tú tienes a un Jesús, a un Dios que solo es amor, misericordia y gracia, pero no que es un Dios de ira, de justicia y de juicio, entonces tienes un Dios producto de tu imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es tanto amor, misericordia, pero también es juicio, es ira. Y eso lo vemos, y Él va a venir a poner fin, a traer juicio a este mundo. Fíjense desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto es antes de la del gran diluvio en la época de Noé. Y fíjense cómo ya desde Génesis, antes del diluvio, la maldad de los hombres era mucha y sus pensamientos eran de continuo al mal. Y el hombre, queridos amigos, hermanos, no ha cambiado. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, miren lo que dice Juan de él, de ese tiempo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo mismo que Génesis continuó en el tiempo de Jesús, aún estando él acá. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el mundo no quiere arrepentirse, ni hace 2000 años, ni hace mucho tiempo atrás en Génesis 6, ni ahora. Más bien hacen un día del orgullo, del pecado, o no solo un pecado en específico, todos los días se rebelan contra Dios. Y no solo se rebelan ahora, y no solo vuelven su espalda a Dios, sino que en medio de la tribulación que Dios trae para afligir al mundo, que es evidente que Él está actuando, tampoco se vuelven a Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, de las trompetas, de las copas de ira, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni con las plagas se arrepintieron. Son como Faraón que endurecía su corazón, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepienten, siguen tras la idolatría de su corazón, siguen adorando a falsos dioses. No se arrepienten. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 16. Y los hombres se quemaron con el gran calor, porque les va a quemar el sol en la ira de Dios. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. En vez de arrepentirse y decir, Señor, para estas plagas, se endurecieron como Faraón, se endurecerán, blasfemarán contra Dios y no le darán gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, ese es el corazón humano, ese es el mundo. No se arrepiente, no se arrepiente. El pecado más grande es el de incredulidad y de blasfemia. El Señor vendrá a juzgar. Todavía es paciente y misericordioso. Todavía ofrece la salvación gratuitamente. Pero vendrá un momento en que esa paciencia se va a terminar. Así que no endurezcas tu corazón cuando alguien te confronta con el pecado, cuando Dios mismo a veces nos disciplina como hijos o castiga si no eres hijo y quiere volver tu corazón hacia Él. No endurezcas, no te resistas, no seas como esta gente que permanece en sus malas obras y que todo pensamiento es continuo al mal y que amas más las tinieblas que la luz y que amas más tus obras malas.
y no te arrepientes para darle gloria y de tus obras. Arrepiéntete, porque viene un día de juicio. Arrepiéntete, deja tus malas obras, deja tu pecado. Y no solamente eh, nosotros, sino también el mundo. Y esto nos lleva a la segunda implicación de la segunda venida. Al final, los enemigos de Dios y su pueblo serán derrotados. Esto no es un juego, queridos hermanos, está en juego el honor, la honorabilidad de Dios. Él vuelve y Él va a vencer finalmente. Al final de la película, al final de esta historia humana, el que gana es aquel que venció en la cruz, aquel por quien el mundo fue hecho. Él es el que vence finalmente. Decía el doctor Ronald Allen, citado por Erwin Lutzer, dice, el juicio en la segunda venida se ejecutará no por agua ni por inundación, no por fuego ni por tormenta, sino por la propia mano de Dios. Será rápido y directo. Dios mismo juzgará, ¿no? Luego la destrucción por fuego viene más allá, pero esta vez Él ejecutará un juicio directo. Sabemos que mañana, cuando Él vuelva, Él ganará y nosotros también ganaremos con Él, los que estemos con Él de su lado, en tanto que Satanás y sus huestes serán finalmente derrotados. Estamos del lado, si hemos confiado en Cristo, estamos del lado del ganador, estamos en el lado del ganador. Sabemos quién va a ganar. Ahora se está jugando la Eurocopa de fútbol, se está jugando la Copa América. Bueno, lamentablemente hay muchos sitios de apuestas, muchos apuestan y tratan de ganar dinero de mala manera, no es bueno apostar, pero tratan de ganar dinero apostando a ganador, unos en un juego de fútbol, otros a un caballo, en una carrera de equinos, de caballos, pero ninguno sabe a ciencia cierta quién va a ganar, ni la Copa América, ni el próximo Mundial, ni la Euro, porque si supieran, pues habría alguien que ganaría mucho dinero. Pero en este caso nosotros sabemos quién va a ganar. Y cuán absurdo sería hipotéticamente que apostemos por perdedor, ¿no? Si supiéramos quién va a ganar, pues apostaríamos todos hipotéticamente a ganador. Pero Apocalipsis nos muestra eso, que Él va a ganar, que Él va a vencer. Por eso Juan nos dice en 1 Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar, eso va a ser vencido, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú te arrepientes, si tú buscas a Cristo, si tú le sigues en cada área de tu vida, ¿con quién me voy a casar? Si tú vives en santidad, no estás en fornicación, no estás en rebelión, no estás en desobediencia, no estás en hurto, tú vas a vencer. Y la única manera de no estar en ese pecado es estar en Cristo, vencer, vestirnos de Cristo, venir a Cristo. Así que la pregunta es, ¿de qué lado, de qué equipo quieres estar? ¿Del equipo ganador o del equipo perdedor? ¿Vamos a ser o vas a ser tan tonto de apostar, de ir con el equipo perdedor? ¿O vas a ir con el equipo ganador? Dios quiere que vayamos al equipo ganador. Y por último, la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida resalta la hermosura de nuestra salvación y la necesidad del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados. Mientras el mundo sigue su desenfrenada carrera hacia la muerte, hacia la condenación, como tontos, como obsecuentes con su pecado, nosotros mantengamos nuestro enfoque en la promesa gloriosa de que nuestro Señor regresará y nosotros con Él para reinar en verdad y en justicia. Mantengamos esa fe en esa promesa, enfocados en ese día cuando vamos a volver con Él a reinar. Debemos ser fieles en predicar el Evangelio a todos aquellos con los que nos encontramos para que ellos puedan escapar de la ira venidera que viene a este mundo, de este juicio grande y terrible que viene para destrucción eterna. Eso es lo que Pablo hizo en Grecia, en Atenas, hace 2000 años cuando fue a predicar ahí, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Anunciar porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Él va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó.
Debemos anunciar que se arrepientan y vuelvan a Dios. Así que para concluir ya definitivamente en Apocalipsis 19 hemos visto la descripción de dos cenas. El pasado domingo en Apocalipsis 19, 1 al 10 vimos la cena de las bodas del Cordero, donde vamos a asistir vestidos de lino fino y blanco, la justicia de Cristo, la salvación de Cristo. Vemos la primera cena, la cena de las bodas del Cordero, las bodas de su iglesia con Cristo. Pero también vemos otra cena, lo que hemos visto hoy día. Vemos la reunión de buitres para la gran cena de Dios. Se llama también la gran, paradójicamente en este mismo capítulo vemos esta destrucción del mundo y de las naciones, de los enemigos de Dios, del falso profeta, como la gran cena de Dios, donde los buitres van a comer, van a cenar los cuerpos. Hay dos cenas. ¿En cuál cena quieres estar? ¿Quieres estar en las cenas del boda, en las bodas del Cordero? Pues si quieres estar en esa cena, debes estar vestido de la justicia de Cristo, no en tus propias obras, no en tu religión, no en tu propia justicia, no en tu propia opinión, no en tus propios gustos y deseos, sino debes estar vestidos de la justicia de Cristo. Y para estar vestido de la justicia de Cristo, debes abandonar tu pecado, reconocer tu pecado y clamar a Cristo en salvación y poner tu fe en Él, en arrepentimiento y en fe. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que Dios quiera que tú estés en la cena de las bodas del Cordero para luego retornar con Él para reinar. Amén. Vamos a orar.